Saludos para todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a seguir hablando de armonización tributaria y vamos a seguir hablando de transparencia fiscal. Ese punto cerramos el video anterior con una introducción a esto. Y por supuesto es súper importante pues, terminar de ahondar la idea, sobre todo desde la perspectiva venezolana. De acuerdo con Ignacio Cruz Padial, la transparencia fiscal es una realidad inacabada. eh, Dado que es uno de los grandes retos en el mundo hoy en día. El objetivo es que los impuestos se paguen donde se genere el valor, no donde sea más conveniente. Y ese es el gran problema que no vamos a conseguir hoy en día con el tema de transparencia fiscal. Algunas transnacionales pues hacen incluso personalidades públicas, estrellas de cine, músicos, deportistas, etcétera, mm, tienen una fuente de generación de ingresos, un sitio donde generan sus ingresos, pero advertidamente deciden tratar de tributar en otras jurisdicciones con el objetivo de disminuir o limitar sus cargas tributarias. Normalmente utilizan como instrumento para ello jurisdicciones de baja o nula imposición fiscal. La función entonces de la transparencia internacional va a ser promover que se respete la potestad tributaria de las jurisdicciones, evitar que injustamente algunos países cobren tributos que no les corresponden y eliminar el hecho de que pues algunas personas incluso no paguen impuestos, generando rentas. Según Isabel Rabanete Martínez, en su estudio La interposición ficticia de persona como forma de simulación, considera que la sociedad pugna por aquellas formas de contratación tendentes a obtener un cierto beneficio, utilizando para ello distintas formas jurídicas complejas. Y en estos complejos negocios cabe la posibilidad de que se intrometa un interpuesto, bien con el fin de ocultar la verdadera identidad del contratante o simplemente como medio alternativo para obtener el fin perseguido por las partes. Fíjense que aquí se incorpora un concepto adicional que es el de parte interpuesta. Escuchamos a veces clientes o escuchamos a veces empresas que dicen, no, pero es que no es el mismo dueño, no soy yo, no es la organización. Cuando ya la doctrina y la jurisprudencia ya han estudiado el tema de manera suficiente. El problema, siguiendo con Isabel Rabanete, el problema simulatorio no se reduce a una divergencia entre voluntad y declaración, ni entre una declaración contraria, sino en la falsedad de la causa que ha dado lugar al contrato simulado. De modo que la discrepancia entre la causa típica del negocio y el intento práctico perseguido en concreto configura una verdadera incompatibilidad que da lugar al fenómeno de la simulación. Entonces tenemos una parte interpuesta y un elemento grave como lo es la simulación. Y como les comento, el instrumento, la herramienta, el conducto que se utiliza son estas jurisdicciones de baja imposición o de nula imposición fiscal. En mi libro coloco esta cita: las jurisdicciones de baja imposición fiscal son países con tendencia a disimular la carga impositiva para así lograr captar recursos excedentarios de corporaciones y grupos empresariales. Por otro lado, naciones con controles muy débiles y con administraciones tributarias muy poco adiestradas lograron que muchos negocios se sentaran en dichas jurisdicciones buscando poca o nula intervención por parte de los órganos recaudadores. No solo elementos de índole impositiva harían que una jurisdicción pueda ser considerada como de baja imposición fiscal. Al respecto tenemos que características tales como el secreto bancario, la estabilidad política y económica, la ausencia de controles de cambio, infraestructura desarrollada y fuerte autopromoción hará que pueda ser considerada de inmediato como un paraíso fiscal. Pueden haber jurisdicciones que están diseñadas exclusivamente para generar ese ambiente necesario para hacer negocios y disminuir o eliminar la obligación tributaria. La transparencia fiscal no es nuevo. Fíjense que aquí tengo un precedente del 62 en Estados Unidos.
En aquella oportunidad, el Comité del Senado norteamericano sustentó la introducción de tales reglas en el diferimiento de las rentas de fuentes extranjeras obtenidas por sus residentes en paraísos fiscales. En tanto, estas no eran grabadas en su país, sino hasta que generaban dividendos. Entonces, de una u otra forma, pues, en una época en la cual Estados Unidos estaba atravesando crisis, pues se dieron cuenta de que este tema de las jurisdicciones de baja imposición fiscal terminaba generando distorsiones severas en la recaudación tributaria norteamericana. Para el caso venezolano, nosotros tenemos una declaración informativa para este tema, para el tema de las jurisdicciones de baja imposición fiscal. Ojo, insisto, no es que Venezuela no puede hacer operaciones con paraísos fiscales, llámese Panamá, Dominicana, etcétera, etcétera. No es que no puedan hacerse, es que deben ser reportadas a fin de demostrar que a través de esa operación no se está buscando disminuir la carga tributaria. Y ojo, el no cumplir con esa norma pues genera unas sanciones altísimas. Piense que no presentar la declaración, no presentar o presentar con retardo la declaración informativa de inversiones jurisdiccionales y imposición fiscal, fíjense que genera una sanción de 2000 veces el tipo de cambio oficial si fue no presentada, si no fue presentada, y 1000 si fue presentada con retardo. Estamos hablando de 1000 euros, 2000 euros por este tema de jurisdicciones en imposición fiscal. Muy pendiente con eso, porque es una de las sanciones más gravosas, más fuertes que tiene el sistema tributario venezolano. En pantalla pueden ver el formato que hoy en día se puede cargar en el portal web, donde básicamente lo que hacemos es informar cuáles son las inversiones que tenemos allá. Si tenemos cuentas bancarias, si tenemos inversiones en acciones, etcétera, etcétera. Y básicamente lo que hacemos es informarle a la Administración Tributaria venezolana, mira, sí, yo tengo unas transacciones allá, son lícitas, y con esas transacciones no pretendo disminuir la carga tributaria, sin embargo, por lo que estoy es reportando que con ellas, pues estoy haciendo actividades lícitas. Pues puedo estar declarando cuentas bancarias, inversiones en acciones, obligaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Si tengo activos en ese país, qué tipo de activo tengo, si tengo un apartamento, si tengo cualquier bien o derecho en esa jurisdicción de baja imposición fiscal. Y por supuesto, declararlo e informar. Fíjense que esto no es una declaración que genere pago, esto es una declaración en la cual yo fundamentalmente lo que hago es informar que tengo la inversión. La Administración Tributaria pudiese evidentemente iniciar un proceso de fiscalización e identificar si existe alguna posibilidad de que a través de esa operación yo esté generando disminuciones de la carga tributaria venezolana. Importantísimo, si yo realizo operaciones de baja imposición fiscal, si yo realizo operaciones en jurisdicciones de baja imposición fiscal, automáticamente debo hacer un estudio de precio de transferencia. Es requisito obligatorio. Y ahí demuestro que efectivamente esas inversiones que tengo en esa jurisdicción no afectan las rentas venezolanas. Entonces, fíjense que con esto vemos el panorama completo de armonización, ¿no? Vemos que no solamente hay asuntos unilaterales internos que realiza un país para mantenerse armonizado a través de sus distintos poderes públicos, sino también hay todo un esquema internacional que debe estar alineado para con ello también armonizar las cargas tributarias, evitar que existan dobles imposiciones, pero también evitar que exista la no imposición tributaria en la jurisdicción. Es un tema que tenemos que seguir avanzando, que tenemos que seguir pues orientándonos en función a las nuevas tendencias. Puede que muchas de las cosas que ya están ocurriendo o muchas de las normas que ya tenemos queden obsoletas ante la velocidad con la que ha cambiado el mundo. Por eso es que es sumamente importante retomar este tema antes de que Venezuela vuelva otra vez a entrar en el corporativismo de la globalización. Bueno, muchas gracias para todos.
seguimos entonces aportando este tipo de información y seguimos avanzando con esto. Muchas gracias a todos. Saludos. Bye.